Hola jóvenes, es un gusto saludarlos. Seguimos trabajando los casos de productos notables y en esta ocasión trabajaremos multiplicación de binomios con término común. Bueno, antes de iniciar con los ejemplos es súper importantísimo que usted logre identificar este caso, ya que muchas veces puede dar pie a confundirse con el caso de la suma por la diferencia de binomios. Entonces es muy importante que cada caso de producto notable usted lo sepa identificar para poder aplicar la fórmula que corresponde. Vamos a iniciar tratando de identificar en estos ejemplos de acá cuál sería, pues obviamente, entre estas multiplicaciones el que obviamente se adapta a la multiplicación de binomios con término común. Ahora, quiero enfatizar esto que dice nuestro título de nuestro producto notable que vamos a trabajar el día de hoy. Término común. Esta es la base para poder identificar entre nuestros ejemplos si contamos obviamente con el caso de lo que estaremos trabajando a través de este video tutorial. ¿Cómo identifico el término común? Pues muy sencillo, chicos. Siempre vamos a identificar término común como la variable que va a aparecer en los dos binomios. El requisito es que tiene que ser una variable que obviamente sea exactamente igual, una o varias variables. En este caso, para el primer ejemplo, puedo darme cuenta que aquí aparece X y acá aparece X. Seguidamente va a aparecer acompañada de esas variables un valor numérico, escuche bien, numérico que va a estar sumando a ese término en común que aparece. Puede estar sumando o restando, no importa el signo que tengan nuestros números. Lo que nosotros tenemos que verificar es que aparezca la misma variable, ¿verdad? O mismas variables. Si usted lo quisiera como analizar bien, sería como un término semejante que tiene que existir en ambos binomios. Entonces, analicemos este primer ejemplo. ¿Será que aparece la misma variable con el mismo exponente y el mismo coeficiente? Si se pueden dar cuenta, sí aparece. Entonces, podemos definir que tenemos en este binomio o estos binomios el término en común que sería para este caso X, ¿sí? Entonces podemos identificar la primera multiplicación de binomios como parte del caso de multiplicación de binomios con término común. Ahora vamos a verificar la siguiente multiplicación de binomios. Quiero pues que vean que aquí aparece x cuadrado y acá aparece x cubo. A pesar de que tenemos la misma variable, no contamos con el mismo exponente, ¿sí? Entonces esto hace que estas dos variables obviamente pues no sean pues el término común de nuestros binomios. Por lo tanto, como no son iguales porque tienen diferente exponente, en este caso de esta multiplicación, pues no sería la multiplicación de binomios con término común. Ahora ustedes me dirán, Miss, ¿y este qué caso sería? Pues en este caso sería pues una multiplicación de binomios nada más, ¿verdad? En este caso, pues únicamente sería una multiplicación de binomios, ya que no cuenta con el término común de este caso de productos notables, ¿verdad? Entonces vuelvo a recalcar, acá sí tenemos la multiplicación de binomios con término común y acá pues únicamente tenemos una multiplicación de binomios, ya que no existe el término común en esta expresión. Pasamos a el siguiente ejemplo, que en esta ocasión sería este, y analicemos. Siempre nos vamos rapidito a verificar si efectivamente nuestro término de las variables es el término común. Entonces veamos, analicemos esta. Tienen ambas el coeficiente 1, ¿sí? Tengo X y tengo Y en ambas, ¿sí? Y tengo los mismos exponentes. Si se pueden dar cuenta, acá tengo un X al cuadrado y acá también tengo un X cuadrado. Acá tengo un Y a la quinta y acá también tengo un Y a la quinta, ¿verdad? Y que aquí aparecen obviamente números que pueden estar sumando o restando a mi expresión. Entonces, este
ejemplo sí sería obviamente nuestro caso, ya que nuestro término común es exactamente igual. O sea, sí aparece ese término en común en ambos binomios, que recuerden que el requisito es que tiene que ser exactamente igual. Cuando digo exactamente igual es que tiene que tener las mismas variables, ¿sí? Y tiene que tener los mismos exponentes, ¿sí? Entonces, en este, pues yo puedo definir que sí, ¿verdad? Sí es el caso que vamos a trabajar. Quiero que pasemos al último ejemplo. Si pueden observar, sí tengo la variable x cuadrado, pero los coeficientes, recordemos que aquí tengo un coeficiente 1 y acá tengo un coeficiente 5. El que tengan diferentes coeficientes también nos hace que no sea un término común. Recuérdense que un término común tiene que ser, en este caso, para estos binomios, tiene que ser el mismo término, y cuando hablo del mismo término estamos hablando que tenga el mismo coeficiente, la misma variable o variables con los mismos exponentes. Entonces acá, pues si se dan cuenta, tengo un x, ¿verdad?, al cuadrado, y acá tengo un 5x cuadrado. El que acá el coeficiente sea 5 y el coeficiente acá sea 1, pues también nos indica que no tendríamos, en este caso, pues obviamente un término común, por lo tanto, este obviamente no sería parte de nuestro caso de multiplicación de binomios con término común. Entonces, para hacérselo de una forma más resumida, este análisis es que tiene que aparecer binomios, que tiene que tener variable o variables, y a estas variables o variable van a estar sumando o restando números. Pero el requisito para que sea una multiplicación de binomios con término común, ¿verdad?, a diferencia de una multiplicación de binomios, es que la variable o variables que aparecen tienen que ser exactamente iguales con los mismos coeficientes. Acá aparece x y x, que tiene el mismo coeficiente y la misma variable y el mismo exponente. Definimos que sí se aplica o se apega a el caso que vamos a trabajar hoy a través de este video tutorial. Acá nos dimos cuenta que teníamos la misma variable, tenemos el mismo coeficiente, sin embargo tenemos exponentes diferentes. Esto hace que no sea el caso que vamos a trabajar. Nuevamente vemos acá que tenemos dos variables x y que ambas tienen los mismos exponentes y tienen el mismo coeficiente. Entonces esto se apega obviamente al caso que vamos a trabajar el día de hoy, y acá podemos observar que tenemos la misma variable, tenemos el mismo exponente, sin embargo no tenemos el mismo coeficiente. Por lo tanto, esto no se apega a el caso que trabajaremos el día de hoy, sino que simplemente sería en este caso una multiplicación de binomios, y este caso también que pusimos x son multiplicaciones de binomios, ¿sí? Entonces vamos a pasar, ya que tenemos claro cómo identificar este caso, vamos a pasar a ver la fórmula de cómo es que se trabaja este producto notable. Bueno, aquí podemos observar que obviamente los binomios obviamente cumplen con las condiciones que dijimos. Acá en este caso A y B van a ser pues números, ¿sí? Y mi término común que nos va a identificar el caso que vamos a trabajar va a ser la variable m. Recuérdense que estas se llaman variables porque pueden adoptar diferentes valores, ¿sí? Entonces es muy importante enfatizar que estas son variables, y en este caso pues m va a ser mi término en común. Aquí ya lo escribí para que ustedes lo tengan presente. Bueno, recordemos, m para acá esta fórmula va a ser mi término en común, que m puede adoptar cualquier variable. Recuérdense que m va a ser variables, ¿verdad? Que obviamente el requisito es que sean las mismas variables con los mismos exponentes. Ahora, ¿quién es A y B? A y B son números que pueden ser positivos o negativos, que van a acompañar obviamente a mi término en común. Entonces, esta sería la fórmula que tendríamos que aplicar para cuando tengamos el caso de la multiplicación de binomios con término común.
Entonces ahora vamos a pasar pues a resolver varios ejemplos para que ustedes vayan afianzando pues el tema. Bueno, acá pues si se dan cuenta me traje mi chivito de la fórmula, ¿verdad? Para que ustedes tengan presente cómo es que vamos a resolver si este ejemplo obviamente cumple con la condición de ser una multiplicación de binomios con término común. Como vimos al inicio, para tratar de identificar el caso, lo primero que yo tengo que verificar es la variable, ¿sí? La variable, ya que recordemos que el término común va a ser variable o variables, ¿verdad? Es muy importante que tengan presente. Y que A y B, pues obviamente son los números que van a acompañar a mi término común. Entonces acá puedo ver que ya tengo A y B, ¿verdad? Que son los números que acompañan a mi término común. Y lo que tengo que verificar es que la variable, en este caso para el ejemplo 1, pues obviamente sea exactamente igual. Y si pueden observar, tengo X en ambos binomios. Esta X, ambas tienen el coeficiente 1, ¿verdad? Y ambas tienen exponente 1. Entonces sí cumple con la condición de pues, ser esta multiplicación de binomios, el caso de multiplicación de binomios con término común. Ya que identifiqué el caso que vamos a trabajar, es importante que apliquemos la fórmula. Entonces, para este ejemplo, chicos, mi m va a ser igual a x, ¿sí? Es importante que lo tengan presente. Si ustedes quieren identificar A va a ser el número que acompaña a mi término en común del primer binomio, sería menos 3. Y mi B para este ejemplo pues va a ser 5. Ya que tengo clara, obviamente, quiénes van a ser mis variables, voy a proceder a aplicar esta fórmula que aparece aquí, ¿sí? Entonces la fórmula me dice lo siguiente. La voy a escribir acá arribita para que ustedes vayan viendo cómo ir sustituyéndola. La fórmula es m cuadrado más a más b por m más a por b. Acá la escribí y ahora la voy a ir cambiando con los valores que tengo. ¿Quién es m para esta fórmula? Pues m va a ser x. Y la tengo que colocar al cuadrado, ¿sí? Más, coloco el valor de a que sería menos 3. Y este signo más que quiero que vean acá, lo que les indica es que respeten el signo que tenga b. O sea que acá ustedes van a colocar las variables tal y como está, ¿sí? Es importante que lo tengan presente. Entonces acá coloco menos 3 más 5. ¿Por qué voy a colocar más 5? Porque el 5 pues obviamente tiene signo positivo. Y luego me piden que coloque m. M para este ejemplo es x, ¿sí? Más el valor de a que es menos 3 multiplicado por el valor de b que es 5. Y de esta manera ya coloqué pues obviamente los términos de mis binomios, que serían en este caso m, a y b, que para este ejemplo son x menos 3 y 5, ya en la fórmula. Ahora lo que tengo que hacer es realizar lo que me piden para desarrollar dicha fórmula, que tengo tengo una suma y resta acá, tengo una multiplicación acá y tengo una elevación acá. Recordemos que cuando tengo, por ejemplo, en este caso, x elevado al cuadrado, esto denota que tengo que multiplicar x por x. Y esto me quedaría como un x cuadrado, ¿verdad? Entonces ya voy a proceder a colocar ya la respuesta de este valor elevado, que x elevado al cuadrado me queda, pues en este caso, x cuadrado. Vean, ¿qué voy a hacer en el centro? Acá voy a operar estos números, ¿verdad? Que en esta ocasión, pues me va a quedar lo siguiente. Más
Si yo opero menos 3 más 5, me va a quedar un 2 positivo. Y esto multiplica a mi término en común, que es x. Más, vean, y voy a multiplicar lo que está dentro de los paréntesis. En este caso me toca multiplicar menos 3 por 5 y me quedaría menos 15. Voy a hacer el último paso, que es operar la multiplicación de estos dos, ¿verdad? Copio esto y opero, ponga mucha atención. Más por más por más me va a quedar positiva la respuesta. Y si multiplico 2 por x, me queda 2x. Y por último, opero estos dos signos, más por menos, me quedaría menos 15. Y de esta manera llegamos a la respuesta final de nuestra operación, que nos quedaría x cuadrado más 2x menos 15. Esta es la forma, pues obviamente a través de la fórmula, para hacer su operación. Pero quiero mostrarles que hay una forma súper rápida de hacer si usted también la analiza de otra manera. Para esto voy a movilizar un poquito pues esta operación para acá, chicos, ya que necesito tener espacio. Y les voy a mostrar cómo hacerla de una forma bastante rápida, sin hacer tantos pasos, y obviamente estamos aplicando pues esta operación, ¿sí? Ponga mucha atención. Lo primero que hacemos para hacerlo de otra forma que también nos va a dar el resultado es hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el término en común. Si yo multiplico el término en común, significa que voy a tener m cuadrado, pero esto lo puedo hacer de una forma más rápida. Les voy a mostrar la forma rápida de hacer esta operación. Para los que quieran, voy a mostrar las dos opciones y ustedes deciden cuál de las opciones la operan, ¿verdad? Entonces, opero la multiplicación de estos dos términos. X por x, ya lo tenemos acá, es x cuadrado. Entonces lo coloco acá abajito, x al cuadrado. Siguiente paso, si se dan cuenta, en la fórmula me dice que tengo que generar la operación de mis números, A y B, dependiendo los signos que tengan. Entonces yo acá voy a hacer mi segundo paso y lo único que tengo que hacer, chicos, es lo siguiente, pongan mucha atención. Veo que acá tengo menos 3 y acá tengo 5. Entonces yo opero 5 menos 3 me va a quedar más 2. Oiga bien, más 2. Entonces coloco más 2 y el requisito es que a este más 2 le voy a colocar mi término común. ¿Quién es mi término común en esta operación? Mi término en común es x. Entonces a esa operación de suma o resta de números, dependiendo del signo que tengan, le escribo mi término común, ¿sí? Y mi último paso es multiplicar mis dos valores numéricos. Si yo multiplico, ponga atención, menos 3 por 5, me queda menos 15, que sería el último resultado según la fórmula. En el último paso de mi fórmula me dicen que tengo que multiplicar los números y acá lo escribí. Si se dan cuenta, en ambos resultados, pues me queda la misma respuesta, solo que lo hicimos de diferente manera. Quería mostrarles estas dos opciones porque para algunos que son muy metódicos, pues les va a funcionar la primera opción, haciéndolo pues detalladamente y llegando a la respuesta final. Para otros, el hacerla de esta manera, pues también van a llegar a la respuesta y de una forma bastante rápida, pero acá sí es importante pues tener en cuenta que multiplico el término en común, luego opero los números y le coloco el término común a esa suma o resta de números que se genere, y por último multiplico los números que me va a dar mi tercer valor o mi tercer término de la operación. Entonces quería mostrarles las dos formas para mí están bastante bien, pero sí tienen que tener claro bien los pasos a seguir, ya sea a través de este proceso o de este proceso. Vamos a pasar a hacer otro ejemplo y vamos a ir haciéndolo de las dos maneras para que ustedes
pues vayan afianzando cuál de las dos opciones prefieren hacer. Bueno, pasamos a nuestro ejemplo número 2. Recuerden que el primer paso para poder aplicar una fórmula de producto notable es identificar el caso que van a trabajar. Como vimos al inicio, para poder identificar el caso nos enfatizamos primero en ver las variables. Este es nuestro primer paso. Ver si estas variables, pues obviamente cumplen con la condición de que tengan el mismo coeficiente, las mismas variables y los mismos exponentes, ya que estos simplemente tengo que ver que sean números. ¿Sí son números? Sí, obviamente son números, y lo único que tengo que verificar ahora es que este término sea común. Y puedo darme cuenta que para este ejemplo número 2, x cuadrado y se repite también en el otro binomio que es x cuadrado y. Por lo tanto, cumple con la condición de ser una multiplicación de binomios con término común. Ya que identifiqué que obviamente es el caso que vamos a trabajar, voy a colocar quiénes son mis variables, ¿verdad? En este caso, mi término común m para este ejemplo número 2 va a ser x cuadrado y. Nuestro valor de a va a ser 6 y nuestro valor de b va a ser 12. Como hicimos en el ejemplo anterior, voy a colocar la fórmula acá arribita para que ustedes vean qué tendríamos que hacer. Tenemos m cuadrado más operar la suma o resta de mis números y colocarle adicional mi término común y luego multiplicar mis números que serían a por b. Esta es mi fórmula, ¿verdad? Voy a sustituir los términos que tengo para este ejemplo número 2 en la fórmula. Entonces acá me dice un m cuadrado, mi m es x cuadrado y, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría x cuadrado y elevado al cuadrado, ¿sí? Más el valor de a y b, que obviamente lo que hago acá adentro, chicos, es respetar los signos que tienen. Si yo tengo pues un 6 positivo, un 6 negativo, yo lo coloco con el signo que tiene. Y si yo tengo un 12 positivo o negativo, los coloco con el signo que tiene. Acá estos números tienen que llevar los signos que tienen en la operación, ¿verdad? Aquí los copié. Seguidamente, el término común de esta operación, que sería m, mi m para esta operación es x cuadrado y. Y por último, la multiplicación de mi valor de a por mi valor de b. Tengo 6 por 12. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Pues generar la elevación y las sumas y restas y multiplicaciones que se van a dar en mi operación. Bueno, voy a hacer de este ladito de la línea que coloqué la elevación de mi x cuadrado y elevado al cuadrado. Recordemos que lo único que tengo que hacer es multiplicar este término por sí mismo, ¿verdad? Ya que está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si operamos en este caso x por x, que sería x cuadrado por x cuadrado, copio la base y sumo sus exponentes. 2 más 2 me quedaría 4. En el caso de y, copio la variable y sumo sus exponentes. Tiene 1 y 1, me quedaría al cuadrado. Entonces, ya que tengo ya el valor elevado al cuadrado, lo voy a copiar acá abajito. X cuadrado y elevado al cuadrado, nos quedó x cuarta y cuadrado. Escribo x cuarta y cuadrado. Siguiente paso. Copio más y opero lo que está dentro del paréntesis, los números que tengo dentro del paréntesis. En este caso tengo 6 más 12, me quedaría 18. Y copio obviamente mi término común, que es x cuadrado y. Más voy a generar la multiplicación de estos dos valores. 6 por 12 nos quedaría en este caso 72. Positivo, ¿verdad? Bueno, voy a pasar al último paso, que es sacar de los signos de agrupación generando la operación que hay. Acá pues lo único que tengo que hacer es multiplicar 18 por x cuadrado y me va a quedar 18
x cuadrado y. Y acá lo que voy a hacer es operar signos. Más por más, me quedaría más y saco el 72 de mi signo de agrupación. Y de esta manera llegamos a la respuesta de nuestra multiplicación de binomios con término común. Como les mencioné, este es el paso detallado ingresando cada uno de los términos a la fórmula y de esta manera llegará a la respuesta. Pero de igual manera vamos a hacer de la forma rapidita, como mostré en el ejemplo 1, cómo hacer esta operación, ¿verdad? Entonces acá ya coloqué la operación de este ladito y vamos a empezar a hacerlo. Recordemos que este m cuadrado lo que quiere decir es que yo voy a multiplicar este término común. Se recuerdan que colocamos flechitas para identificar. Este sería mi primer paso, ¿sí? Multiplico el término común de mis binomios. Esa multiplicación ya la tenemos acá arribita, x cuadrado y por x cuadrado y, ya tenemos acá la respuesta, ¿sí? Recuérdense que no tienen que hacer estos dos pasos. Yo les estoy mostrando las dos formas de hacerlo y usted decide cuál de las dos formas hacer, ¿sí? Entonces nuestro primer paso es multiplicar el término común y nos quedaría x cuarta y cuadrado. Nuestro paso número 2 sería operar la suma o resta de mis números. En este caso, como tienen los dos el mismo signo, voy a generar una suma. Más 6 y más 12 me va a dar en este caso más 18. Más 18, y recuérdense que este 18, porque aquí está la fórmula, se suman los números o se restan dependiendo de los signos que tiene y se le copia siempre a la par de la suma o resta que me dé de estos dos números el término común. Para este ejemplo, mi término común, recuérdense que es este de acá. Entonces a este 18 le voy a copiar mi término común, ¿verdad? Que nos quedaría 18x cuadrado y, ¿sí? Acá ya hicimos el segundo paso. Y nuestro tercer paso es nuevamente los números. Tercer paso, pero tenemos que multiplicarlos. Multiplicar. Ahí está. Entonces, nuestro tercer paso, nuevamente nos enfocamos en los números y los multiplicamos. En este caso, yo multiplico 6 por 12 me va a dar más 72, ya que ambos tienen signos positivos. Y de esta manera también llegamos a la respuesta de nuestra multiplicación de binomios con término común, ¿verdad? Solo que lo hicimos haciendo los pasos de forma bastante simplificada. Si pueden darse cuenta, pues llegamos a obtener las mismas respuestas, solo que uno de los pasos un poco más simplificado que el otro. Como les mencioné, no tienen que hacer los dos, solo tienen que hacer uno de ellos. Ya decide usted si hace este o hace este, ¿sí? Pero es muy importante que me detallen los pasos que hicieron, ¿verdad? Entonces, acá pues están las dos formas de hacer la operación y como les mencioné, usted decide al final cuál utiliza. Voy a pasar al último ejemplo para ya finalizar este video tutorial. Bueno, pasamos a nuestro ejemplo número 3 y como recordarán, lo más importante es, bueno, tienen los números, sí, y ahora lo que tengo que verificar si efectivamente esta multiplicación de binomios con término común es verificar si el término común en ambos binomios es exactamente igual, ¿verdad? Recordemos que para cumplir con el caso tiene que tener las mismas variables con los mismos exponentes y el mismo coeficiente. Acá puedo darme cuenta que obviamente el término común en ambos binomios es exactamente igual. Por lo tanto, puedo definir que sí cumple con las condiciones para el caso que estamos trabajando. ¿Qué voy a hacer ahora? Colocar quién es mi término común, que sería m,
Y mi término común para el ejemplo número 3 sería x al cubo y cuadrado z. Mis números para este ejemplo, a va a ser menos 8 y b va a ser menos 11. Recuerden que esos valores de a y b es importante que les coloquen el signo que tienen, ¿sí? Obviamente el número, parte del número es el signo que antecede a él y esto hace que pues, nuestro proceso quede de la forma correcta que se debe trabajar. Bueno, ya que tengo esto, ¿sí? Voy a proceder a colocar la fórmula para ingresar los datos que nos harían el resolver el ejemplo número 3. Nuestra fórmula es m cuadrado más a más b m más a por b. Ahí está. Iniciamos ingresando los valores, en este caso sería m al cuadrado, donde nuestra m es x cubo y cuadrado z. Lo escribimos. X cubo y cuadrado z. Esto elevado al cuadrado, ¿sí? Seguidamente copio el signo más y coloco, ponga mucha atención, el valor de a y b con los signos que tiene. Este más no quiere decir que usted tiene que colocar el b positivo, por favor, téngalo presente. Este más lo que le está diciendo es que debe colocar el valor de b con el signo que corresponde. Entonces acá voy a tener menos 8 y menos 11. Y le copio adicional el término común, porque aquí me están diciendo que tengo que colocar m. Y m es mi término común, que para este ejemplo es x cubo y cuadrado z. Adicional a esto, sumo la multiplicación de mi valor de a por mi valor de b. Sería menos 8 que multiplica a menos 11. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Pues desarrollar el valor que está, mi término que está al cuadrado, y luego generar sumas y restas y multiplicaciones como hicimos en los ejemplos anteriores. Bueno, aquí voy a colocar cuánto sería el término elevado al cuadrado. En este caso tengo x al cubo y cuadrado z elevado al cuadrado. Recordemos que elevado al cuadrado significa que voy a multiplicar ese término por ese mismo término, ¿verdad? Empezamos con x. Copio la base x y sumo sus exponentes. 3 y 3 me daría 6. Copio la variable y y sumo sus exponentes. Y tiene cuadrado y cuadrado, me quedaría un y a la cuarta. Copio z y sumo sus exponentes. Como tiene exponentes 1, 1 y 1 me quedaría z cuadrado. Y de esta manera llegamos a la respuesta de este término elevado al cuadrado, que nos quedaría x6 y cuarta z cuadrado. Coloco más y opero los números que están dentro del paréntesis. Menos 8 y menos 11 me quedaría menos 19. Copio el término común, que para este ejemplo es x cubo y cuadrado z. Más, ahora genero la multiplicación de menos 8 por menos 11. Menos por menos me va a dar un signo positivo y 8 por 11 me quedaría 88. ¿Sí? Pasamos al último término, que es sacar fuera de los signos de agrupación los valores. Voy a borrar esto, que no me quedó también este 4. Ahí está. Entonces, copio estos valores y genero la multiplicación de estos términos. Entonces ponga mucha atención con el signo. Más por menos me da menos, y menos por el más que está acá me quedaría al final negativa la respuesta. Y multiplico 19 por x cubo y cuadrado z, pues me va a quedar 19 x cubo y cuadrado z, ¿sí? Y por último multiplico más por más, que tiene el 88, me queda positivo, y
Saco del signo de agrupación el 88. Y de esta manera llegamos a la respuesta de nuestra multiplicación de binomios con término común. Como lo hemos venido haciendo en los otros ejemplos, voy a tomar nuevamente la operación y la voy a hacer acá también de la otra forma, que es un poquito más.